Este tanque era tan secreto que hasta tenían miedo de mostrárselo a los suyos. Estaba tan bien protegido que ni una bomba atómica podía destruirlo. Y era tan extraño que el alto mando lo consideró inútil. La historia oficial dice que perdió un concurso, pero la realidad es mucho más dura. Lo descartaron por una sola frase, dicha con ira. Lo enterraron no porque fuera malo, sino porque fue víctima de un juego político donde sus capacidades únicas a nadie le interesaron. Dentro de esta máquina había un sistema diseñado para salvar a la tripulación del infierno nuclear. Por fuera, un blindaje que ningún proyectil del mundo podía penetrar. Y todo esto resultó ser un error enorme y costoso. ¿Por qué el tanque más blindado de la historia fue abandonado en un vertedero sin disparar una sola vez al enemigo? ¿Qué debilidad fatal se escondía tras su coraza impenetrable? ¿Y qué orden, dada a la carrera, destruyó toda una línea de desarrollo en la construcción de tanques durante décadas? Esta es la historia del Objeto 279. Una máquina creada para sobrevivir el fin del mundo, pero que no pudo sobrevivir a las intrigas en los despachos del poder. Te mostraremos cómo geniales ingenieros se enfrentaron a una fuerza insuperable, el factor humano, y perdieron. No te pierdas el desenlace que cambió el curso de la historia de los blindados. Mediados de los años 50. La Guerra Fría, que hasta entonces se balanceaba en el límite del enfrentamiento estratégico, de repente bajó a tierra, al nivel del campo de batalla. Un salto tecnológico trajo una nueva clase de amenaza, las armas nucleares tácticas. Los arsenales estadounidenses ahora incluían no solo bombas para aviones, sino también proyectiles atómicos para obuses convencionales, minas nucleares compactas y cargas especiales. Esto significaba que un gran choque hipotético en Europa podía convertirse no en una serie de batallas de tanques, sino en una sucesión de ataques nucleares locales contra las líneas de avance. Para el mando militar soviético, cuya doctrina dependía totalmente del avance de poderosas armadas blindadas, esto fue una señal de alarma. El análisis de los efectos de una explosión nuclear sobre los blindados pintaba un panorama sombrío. Hasta el más nuevo y blindado tanque pesado T-10, orgullo de las tropas soviéticas, parecía vulnerable en las nuevas condiciones. La física de la explosión atómica actuaba contra él en varios niveles. Primero, llegaba la onda de choque, una pared invisible de aire comprimido capaz de voltear fácilmente una máquina de 60 toneladas. Después, el destello cegador que quemaba los dispositivos de observación y dejaba a la tripulación sin visión. Luego, la radiación penetrante contra la que el acero clásico era casi inútil. Y aún no terminaba. Tras la explosión llegaba la llamada Tierra de Nadie nuclear. Un paisaje convertido en un caos de cráteres gigantes, escombros fundidos y tierra contaminada con polvo radioactivo. Solo algo radicalmente diferente podría atravesarlo. Fue en 1956 cuando, comprendiendo la magnitud del problema, la Dirección General de Blindados emitió un requerimiento técnico que sonaba a guión de ciencia ficción. Pedía crear no solo un tanque mejorado, sino una máquina de un nuevo tipo. Un tanque pesado capaz no solo de sobrevivir a una explosión nuclear táctica cercana, sino de mantener su plena capacidad de combate. Debía resistir la onda de choque, proteger a la tripulación de todos los factores letales, incluyendo la radiación, y tener una capacidad de movimiento sin precedentes para operar en terrenos donde la tecnología común quedaría atascada o destruida. Era un desafío que requería una revolución, no una evolución en el diseño. Comenzó la búsqueda de una respuesta, y entre varios proyectos, el más audaz, radical y sorprendente fue el que recibió el modesto índice Objeto 279. Ante el desafío sin precedentes, se anunció un concurso entre las principales escuelas de diseño del país. 2 proyectos, desarrollados en Leningrado y Chelyabinsk,
representaban un desarrollo evolutivo, poderoso pero lógico, de los tanques pesados. Sin embargo, el tercer participante, el equipo del diseñador de Leningrado, Lev Sergeyevich Troyanov, escogió un camino radicalmente distinto. Troyanov no era solo un ingeniero, era un visionario que pensaba en términos de guerras futuras, no de batallas pasadas. Comprendió que en el infierno nuclear, el concepto clásico de tanque había quedado obsoleto. No había que mejorar lo viejo, sino crear algo desde cero, basado en una nueva y aterradora realidad. Su filosofía nació de analizar los efectos de una explosión nuclear. El principal enemigo era la onda de choque, una pared móvil de aire comprimido con energía cinética monstruosa. Los perfiles angulosos y altos de los tanques comunes, con sus placas planas, atrapaban perfectamente esa onda, recibiendo todo el impacto y volcándose inevitablemente. Troyanov propuso una solución genial en su simplicidad. Si no puedes detener la fuerza, engáñala, dirígela de largo. Así nació el famoso casco aerodinámico del objeto 259, que se parecía más al de un submarino o una nave espacial que a un vehículo de combate terrestre. Cada centímetro de su superficie estaba calculado y redondeado para que la onda de choque, al encontrarlo, no se detuviera, sino que se deslizara a lo largo del blindaje, disipando su energía. Esto no era un blindaje en el sentido habitual, era una forma blindada que trabajaba con la física, no contra ella. Pero sobrevivir al epicentro era solo la mitad de la tarea. Después de la explosión, el tanque debía moverse y combatir en condiciones que Troyanov llamó acertadamente tierra de nadie nuclear, un terreno plagado de cráteres gigantes, obstruido por escombros fundidos y chatarra retorcida. El tren de rodaje tradicional con 2 orugas era inútil aquí. El vientre alto del tanque se engancharía inevitablemente en los obstáculos, condenándolo a la inmovilidad. La respuesta de Troyanov fue tan radical como su enfoque al casco. Rechazó las 2 orugas a favor de 4. 2 pares de orugas estrechas colocadas a los costados creaban una superficie de apoyo continua bajo todo el casco. El concepto de despeje del suelo, en su sentido clásico, desaparecía. Ya no había un espacio vacío entre las orugas donde pudiera caer un tocón o una piedra. La máquina no superaría obstáculos, sino que pasaría por encima de ellos, como un vehículo oruga o todoterreno de escala nunca vista. En este momento, el requerimiento técnico comenzó a convertirse en un dibujo concreto, aunque increíble, del futuro titán de acero. Cuando los planos de Lev Troyanov comenzaron a convertirse en metal, los ingenieros enfrentaron desafíos de una complejidad comparable a la tarea misma. El esquema de 4 orugas, lógico en teoría, requería un trabajo titánico en la práctica. Tuvieron que desarrollar un bloque de propulsión único, donde en cada costado, 2 orugas independientes se montaban sobre vigas longitudinales especiales. La genialidad de la solución estaba en su doble función. Estas vigas masivas no eran solo la estructura de soporte, también eran espaciosos tanques de combustible. Esto ahorró un volumen interno precioso, destinado a la munición y sistemas de soporte vital, y a la vez proporcionó un alcance considerable. Cada una de las 4 unidades de propulsión consistía de 6 pares de ruedas de apoyo, sin bandas de goma, una solución que muchos considerarían arcaica, pero Troyanov pensaba en términos de guerra nuclear, donde la temperatura en el epicentro funde el acero. La goma en esas condiciones sería destruida al instante, inmovilizando el tanque. El metal desnudo y templado era la única opción correcta para las condiciones que Troyanov llamaba pasar por el infierno. Pero incluso el tren de rodaje más fuerte no soportaría el peso y los impactos sin un sistema de suspensión avanzado. Aquí los ingenieros dieron otro salto tecnológico, rechazando las barras de torsión habituales por una suspensión hidroneumática experimental. Su base eran cilindros donde el elemento elástico era nitrógeno comprimido y la amortiguación ocurría por el flujo de aceite a través de válvulas calibradas. El resultado era asombroso. El coloso de 60 toneladas se movía con una suavidad inesperada.
Su casco permanecía estable en terrenos destrozados, algo crítico para disparar con precisión en movimiento. Esta suspensión literalmente hacía flotar al tanque sobre las irregularidades, clave para cruzar la tierra de nadie nuclear, llena de cráteres. La corona de la construcción fue su protección blindada, sin igual en el mundo. El casco del objeto 279 no se soldaba a partir de planchas de acero, sino que se fundía en 4 piezas gigantes de acero. La tecnología de fundición permitió dar al blindaje esas formas complejas y aerodinámicas, imposibles con el método tradicional. Pero esto era solo la base. Sobre el casco fundido se montaban pantallas adicionales delgadas de acero, de perfil curvilíneo. Este sistema multicapa funcionaba perfectamente. La pantalla externa provocaba la detonación prematura de los proyectiles de carga hueca, dispersando su chorro letal, y además terminaba de formar la superficie perfecta para suavizar la onda de choque. El casco fundido principal recibía el impacto de los proyectiles perforantes. Las cifras de su blindaje suenan a supremacía absoluta. La proyección frontal del casco alcanzaba 269 milímetros de acero fundido, colocado en ángulos racionales. El frente de la torreta, con forma de semiesfera aplanada, llegaba a los récords de 305 milímetros. Incluso el blindaje lateral de 182 milímetros superaba la protección frontal de muchos tanques de su época. Esto significaba que en el campo de batalla de fines de los 50 no existía un cañón, ni de tanque ni antitanque, que capaz de perforar el frontal del objeto 279, ni siquiera a distancia mínima. No solo estaba bien protegido, era el concepto de invulnerabilidad táctica, hecho a cero, concebido como respuesta al desafío más terrible de la era. Pero incluso el blindaje más perfecto era solo parte de la ecuación. Proteger la máquina no era suficiente, había que preservar la vida y la capacidad de combate de la tripulación en su interior. Para eso, el objeto 279 recibió un complejo completo de protección antinuclear, convirtiéndolo en una isla autónoma de supervivencia en medio del infierno radiactivo. Bajo amenaza de contaminación, se activaban sistemas especiales de sellado. Las pesadas escotillas de la torreta y el casco se cerraban herméticamente contra juntas de goma y se cerraban las persianas de las tomas de aire. En el interior se encendía una potente unidad filtrante y ventiladora. Aspiraba el aire exterior envenenado, lo hacía pasar por una serie de filtros que retenían el polvo radiactivo y agentes químicos y suministraba aire purificado a la tripulación. Los tanquistas podían operar durante horas en condiciones letales para cualquiera fuera de la cápsula blindada. Pero esta cápsula no se creó para la supervivencia pasiva, sino para el ataque demoledor. Su principal herramienta era un cañón sin igual en el campo de batalla de la época, el cañón rayado de 130 milímetros M65. Solo el calibre sonaba a sentencia. En una era en donde el estándar eran de 90, 100 y 115 milímetros, los 130 milímetros significaban superioridad cualitativa. Un proyectil perforante de casi 30 kilos, acelerado por la carga a más de 1000 metros por segundo, poseía una energía en boca monstruosa. En las pruebas, mostraba capacidad de penetrar más de 300 milímetros de blindaje homogéneo en ángulo recto. En la práctica, esto significaba que la proyección frontal de cualquier tanque occidental, ya fuera el americano M48, el británico Chieftain de primeras versiones o el francés AMX-30, era vulnerable para el objeto 279 a todas las distancias de combate real. Podía destruir blancos mucho antes de que estos entraran en el alcance efectivo de sus propios cañones, convirtiéndose en un cazador de blindados de largo alcance. Para hacer realidad este potencial de fuego, los diseñadores equiparon al tanque con sistemas adelantados a su tiempo. La cadencia de tiro del gran calibre la aseguraba un mecanismo semiautomático de carga en casete. El cargador colocaba el proyectil y el cartucho de pólvora en una bandeja especial, después de la cual el mecanismo lo introducía automáticamente en la recámara. Esto permitía hacer de 5 a 7 disparos por minuto, una cifra excepcional para ese calibre. Algo sin precedentes a finales de los 50 era el estabilizador electrohidráulico de 2 planos Groza.
tormenta. Mantenía el cañón macizo exactamente sobre el blanco, compensando inclinaciones, balanceos y el movimiento irregular del terreno, haciendo posible el disparo preciso en movimiento, una habilidad que se volvería estándar solo años después. La precisión la aseguraba un telómetro estereoscópico y óptica avanzada, incluyendo una mira nocturna con iluminación infrarroja activa. Dentro de esta fortaleza de acero, una tripulación de 4 hombres controlaba una concentración de poder y tecnología que no tenía igual y parecía surgir de una era más avanzada en la construcción de tanques. Cuando el único prototipo del Objeto 279 salió de la línea de ensamblaje en 1959 y fue al campo de pruebas, comenzó la fase de verificación dura. La teoría y los cálculos debían confirmarse en condiciones cercanas a las de combate, y las pruebas rápidamente revelaron el lado oscuro de las soluciones geniales, su precio oculto y alto. El revolucionario tren de rodaje de 4 orugas, cuya capacidad todoterreno era indudable, resultó ser el talón de Aquiles del proyecto en términos de mantenimiento. Su complejidad era extrema. Una operación simple, como cambiar una oruga rota en un tanque normal, se convertía en una tarea de horas. Para acceder a componentes internos, a veces había que desmontar un bloque entero. En condiciones de campo, sin grúas especiales y un equipo de mecánicos expertos, hasta un daño menor podía dejar la máquina fuera de combate por mucho tiempo. La confiabilidad del sistema también dejaba que desear. La abundancia de articulaciones, rodillos y mecanismos de tensión aumentaba los puntos de fallo potenciales. La maniobrabilidad del gigante tampoco cumplía con los requisitos de un combate dinámico. El mecanismo del giro con 4 orugas era imperfecto, el radio de giro enorme. El objeto 279 era como un acorazado, imbatible en un ataque frontal en terreno abierto, pero extremadamente vulnerable en combate cercano, en bosques o zonas pobladas, donde se necesitaba rapidez de reacción y capacidad de cambiar de posición. Además, surgió un fenómeno molesto. En terrenos blandos, en barro profundo o nieve suelta, las 4 orugas estrechas creaban mucha más resistencia que 2 anchas, causando una pérdida de potencia inesperada y una movilidad reducida drásticamente. El cálculo económico terminó de enterrar la idea de la producción en serie. El coste de un solo 279 era colosal. La compleja fundición de piezas de blindaje únicas, el ensamblaje del tren de rodaje no estándar, la instalación de costosos sistemas de estabilización y filtración, todo esto hacía del tanque un producto de oro. Con los mismos recursos se podían construir varios tanques medios modernos, con mucha más flexibilidad operativa. Pero el defecto más importante y fatal no era la complejidad técnica ni el precio, sino el concepto mismo. El objeto 279 era una arma altamente especializada, creada para un escenario concreto, aunque terrorífico. Una ruptura frontal a través de una zona de ataques nucleares tácticos continuos. En cualquier otra situación militar más probable, un conflicto local, una guerra a gran escala no nuclear, o incluso un hipotético choque utilizando solo parte del arsenal nuclear, sus ventajas únicas se volvían innecesarias, y sus desventajas, baja reparabilidad, pobre maniobrabilidad y coste de operación monstruoso, pasaban a primer plano. Era la solución perfecta para una tarea que, por suerte, se quedó en las páginas de los teóricos del Estado Mayor. Y en eso consistía su tragedia. Las pruebas del objeto 279 se convirtieron en un espectáculo paradójico. Por un lado, confirmaron la genialidad del diseño de Lev Troyanov. El tanque demostraba una resistencia increíble, su blindaje soportaba todas las pruebas de disparo imaginables, y su único tren de rodaje, como se predijo, trepaba por obstáculos infranqueables para cualquier otra máquina. Su cañón de 130 milímetros alcanzaba blancos a distancias extremas, y los sistemas de estabilización y puntería funcionaban a la perfección. Parecía que los ingenieros habían logrado lo imposible, pero tras cada triunfo llegaba una decepción.
Las pruebas de reliabilidad revelaron la fragilidad de los sistemas más complejos. La suspensión hidroneumática, que daba una marcha suave, era delicada y requería condiciones estériles para repararse. Los mecanismos del propulsor de 4 orugas necesitaban ajuste constante. Cualquier avería en campo amenazaba a inmovilizar al titán de acero por largo tiempo. La máquina era una obra maestra, pero una obra maestra de museo, demasiado compleja, cara y especializada para una guerra real. La sentencia final no se dictó en los campos de prueba, sino en los altos despachos del poder. El 22 de julio de 1960, en una exhibición cerrada de nuevo equipo en Kapustin Yar, Khrushchev inspeccionó personalmente 3 tanques pesados experimentales, incluyendo al objeto 279. Para entonces, la visión del primer secretario ya se había formado completamente alrededor de la doctrina misilístico-nuclear. Los monstruos blindados, voluminosos y costosos, le parecían un arcaísmo, un remanente de la era pasada de las batallas lineales. En su mente, el futuro pertenecía a misiles tácticos como Luna y Mars, capaces de borrar del mapa áreas de defensa enteras sin riesgo para sus propias tropas. Escuchando los informes, Khrushchev dio un veredicto que fue el fin de toda una era en la construcción de tanques soviéticos. Prohibió categóricamente adoptar o desarrollar cualquier tanque cuya masa superara las 37 toneladas. Este límite arbitrario pero incuestionable fue un golpe mortal para todos los proyectos de tanques pesados. La fortaleza de acero de 60 toneladas de Troyanov, creada como un arma de ruptura nuclear, de la noche a la mañana se convirtió en un costosísimo artículo de museo que nadie necesitaba. La decisión no fue técnica, sino ideológica y doctrinal. Marcó un giro brusco desde la confianza en el blindaje y la artillería hacia la fe absoluta en el poder total de los misiles. El camino evolutivo de la construcción de tanques, que llevaba a máquinas superpesadas, fue cortado por la fuerza. El futuro que Khrushchev defendía no dejaba lugar para titanes como el objeto 279. Décadas después de su única salida al campo de pruebas, el objeto 279 encontró descanso eterno, pero no el olvido. Se convirtió en la pieza central del Museo de Tecnología Blindada en Kubinka, cerca de Moscú. Aquí, a cielo abierto, su silueta aerodinámica y de otro mundo, que se parece más a un artefacto de una película de ciencia ficción que a un producto de la ingeniería de mediados del siglo XX, sigue causando asombro en los visitantes. Este tanque no es solo un ejemplar raro, es la realidad alterna, hecha materia. Un testimonio visible de un camino que fue cuidadosamente diseñado, pero rechazado en el último momento por la historia. Se alza como una pregunta silenciosa. ¿Y si? Recordándonos el límite donde el genio de la ingeniería chocó contra el muro insuperable de la conveniencia política y doctrinal. La experiencia cristalizada en esta máquina única no se desvaneció. Las ideas de Lev Troyanov, adelantadas a su época, ejercieron una influencia sutil pero importante en el desarrollo de la construcción de tanques soviética y luego rusa. Los desarrollos en sistemas de protección colectiva contra armas de destrucción masiva, trabajados para el objeto 279, después se usaron en máquinas de la siguiente generación, como el T-55 y T-62, que recibieron el sistema PAZ, protección antiatómica. El principio de usar pantallas y contrachapados para combatir proyectiles de carga hueca se estudió a fondo y evolucionó hacia la protección dinámica y los complejos escudos anticarga hueca. Hasta el trabajo en la suspensión hidroneumática no fue en vano, materializándose después en proyectos experimentales y sentando las bases para entender sus capacidades y límites. Así, el balance histórico del objeto 279 es doble. Por un lado, es una cumbre indiscutible, el apogeo de la filosofía del tanque pesado como fortaleza móvil invulnerable. Llevó al límite lógico, casi absurdo, las ideas de protección y poder de fuego, demostrando que técnicamente era posible crear tal máquina. Pero por otro lado,
se convirtió en el símbolo más brillante del callejón sin salida de esa misma filosofía. Era la respuesta perfecta al desafío de un campo de batalla nuclear, que por suerte se mantuvo hipotético. En el mundo real de la segunda mitad del siglo XX, con su énfasis en la movilidad, la producción en masa y las maniobras operativas profundas, tal titán hiperespecializado y caro resultó innecesario. El objeto 279 se adelantó a su tiempo en lo ingenieril, pero se quedó atrás en lo táctico y doctrinal. Permanece para siempre como un monumento a un futuro perdido, pero deslumbrante, que nunca llegamos a elegir.